Hola, bienvenidos a Todo sobre SIGA MEF. En el presente video veremos el procedimiento para asignar centros de costo a los usuarios ya creados en SIAF Operaciones en Línea. De hecho, si no sabemos cómo crear un usuario, les dejo el video en la parte superior derecha. Entonces, de lo que se trata esta funcionalidad, esta nueva funcionalidad, es de poder asignar algunos centros de costo, un solo centro de costo al usuario, dependiendo a qué unidad orgánica corresponde. Ya esto con la finalidad de que el usuario que ingresa a la plataforma no tenga acceso a todos los centros de costo como si lo tenía hasta antes de esta versión. Entonces vamos a ver dicho procedimiento. Este procedimiento es obligatorio, lo han hecho obligatorio porque si podrán notar ustedes, si ingresan con su usuario, ya no pueden programar porque su usuario no está asignado a ningún centro de costo. Entonces vamos a ver este procedimiento. Para ello ingresamos a la plataforma SIAF, ingresamos a nuestro módulo de programación multianual de bienes, servicios y obras. Aquí vamos a ingresar con nuestro usuario y la contraseña. El usuario y la contraseña debería tener acceso al módulo configuración. Entonces, en nuestro caso sí tenemos acceso. Y le damos iniciar sesión. Ya habiendo ingresado a nuestro aplicativo, lo siguiente que tenemos que hacer es ingresar al módulo configuración, tablas maestras. Y aquí la opción para asignar centros de costo a los usuarios sería ingresando a este menú, centro de costo. Ingresamos y aquí lo que vamos a hacer es generar consulta. En el lado derecho tenemos todos nuestros centros de costo y en la parte superior se ha creado un nuevo icono para asignar centro de costo a los usuarios. Presionamos clic allí y lo siguiente que vamos a tener en este formulario van a ser el listado de nuestros usuarios. En mi caso no tenemos ningún usuario asignado a ningún centro de costo en la parte inferior. Entonces, ¿cómo hacemos para asignar los centros de costo a los usuarios ya creados? Bueno, dándole clic en asignar centro de costo. De hecho, para este ejemplo, mi usuario no tiene asignado, el usuario con el que he ingresado no tiene asignado ningún centro de costo. Entonces, ¿qué pasa? Si yo voy a ir a programar, vamos a hacer este ejemplo con un usuario, con mi usuario, con el usuario que he ingresado, aún no tiene acceso a ningún centro de costo, ingresamos al módulo programación. En el lado izquierdo vamos a seleccionar programación del CMN. CMN, bienes, servicios y obras. Si yo trato de programar, aquí no voy a tener acceso a la programación. ¿Por qué? Porque mi usuario, el usuario con el que he ingresado, no tiene asignado ningún centro de costo. Entonces lo que vamos a hacer es eso, asignar centros de costo para poder ir programando. Entonces nuevamente volvemos al módulo configuración. Aquí vamos a ingresar a centro de costo y aquí vamos a generar consulta. Ingresamos aquí al icono para asignar centro de costo. Aquí le vamos a dar clic en asignar centro de costo y aquí tendré que considerar el usuario ya de la persona a quien voy a asignar su centro de costo. Entonces, en mi caso, una vez considerado al usuario, lo siguiente que voy a hacer, en la parte inferior voy a tener que seleccionar alguna de las opciones. Por ejemplo, tenemos una opción para asignar todos los centros de costo a este usuario. En el presente ejemplo, yo voy a asignar solamente algún centro de costo. En este caso podría ser alcaldía. Selecciono ese centro de costo y grabamos. Ahora, si ustedes pueden notar, se ha creado un registro del usuario y en la parte inferior a qué centros de costo tiene acceso este usuario. De hecho, es mi usuario. Si yo voy a ingresar al módulo para la programación, ingresamos al módulo programación. Nuevamente aquí ingresamos a programación de CMN. CMN bienes, servicios y obras. Pueden notar ustedes que hace un momento cuando yo ingresé no tenía asignado ningún centro de costo, por lo tanto no podía programar.
Ahora que ya tengo acceso a este centro de costo, yo podría ir programando. Esta opción ya lo vimos, de qué manera programar, de qué manera insertar bienes servicios a mi programación. Entonces, si no tienen idea de cómo hacerlo, en la parte superior derecha les dejo el link del video para que ustedes puedan iniciar su programación. Entonces, aquí ya tengo acceso a un centro de costo. ¿Qué pasa si quisiera también tener acceso a otro centro de costo con este mismo usuario? Entonces, el procedimiento es similar. Ingresamos al módulo configuración, nuevamente centros de costo, aquí generamos consulta, ingresamos a la opción para asignar centros de costo. Bueno, aquí tenemos el listado, ¿no? Esto obviamente lo hace el administrador del sistema, el quien ha configurado el sistema. Ya no todos deberían tener la capacidad de asignar acceso a los centros de costo para todos los usuarios. Entonces, en este caso voy a seleccionar a este usuario y voy a agregar, voy a ir a editar y en la parte inferior voy a tener que seleccionar algún otro centro de costo. Por ejemplo, si digamos que este usuario también le corresponde programar en este otro centro de costo, entonces presionamos, marcamos ese centro de costo y grabamos. Grabamos, le damos confirmar y enseguida podemos ver que este usuario tiene acceso a otro centro de costo adicional. Entonces, si vamos a la programación, al módulo de programación, ingresamos a programación del CMN, CMN Bienes, Servicios y Obras, y ya pueden notar que también tengo acceso a otro centro de costo. Y aquí también puedo iniciar la programación, nuevo, asignamos, podemos programar un nuevo ítem, por ejemplo, determinada actividad, determinada meta, aceptamos la actividad, si es distribución mensual o no, y aquí en la parte inferior empezamos a buscar, por ejemplo, un servicio, vamos a buscar un servicio. Le damos buscar todos los servicios que he asignado a este centro de costo, voy seleccionando el servicio y voy considerando el valor que deseo programar. Le damos grabar, confirmar y de ese modo ya voy programando en determinado centro de costo, en el centro de costo a los cuales mi usuario tiene acceso. ¿Ya? De este mismo modo podría ir agregando varios usuarios y brindando los accesos que corresponden. Generar consulta, nuevamente a asignar centro de costo, y aquí puedo ir agregando. Si deseo, yo podría eliminar esta asignación. ¿Ya? Lo elimino y ya este usuario no tendría acceso para la programación a ningún centro de costo como lo estaba inicialmente. Entonces puedo ir agregando aquí otro usuario, por ejemplo, un usuario más. Ese es su DNI. Aquí tener cuidado siempre que hay que considerar el DNI de la persona quien va a ingresar para la programación en determinado centro de costo. Este usuario debería estar creado, una vez más, este usuario debería estar creado en CIAF Operaciones en Línea. Si no lo tenemos creado, hay que crearlo. Para crear un usuario, ¿cómo hacemos? Les dejo el link del video en la parte superior derecha. Entonces aquí asignamos, por ejemplo, este usuario va a tener acceso a la unidad de logística, marcamos y grabamos, le damos confirmar y de ese modo ya tengo otro usuario creado en la parte inferior. Si yo lo deseo eliminar, lo elimino sin problema alguno. ¿Ve? Entonces ese usuario ya no va a tener acceso para la programación en ningún centro de costo. Bien, eso sería todo y hasta una nueva oportunidad.